Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el año de la productividad. El año que ha instaurado el gobierno para mejorar un área tan importante para el desarrollo económico de nuestro país. También hay recientes anuncios sobre cómo potenciar la inversión y reactivar a este delicado crecimiento que tiene nuestra economía. Y por supuesto, para hablar sobre este y otros temas, está junto a nosotros el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien ha tenido la gentileza de hablar con Mirada Financiera. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. ¿Qué tal, Paulina? Muchas gracias por la entrevista. Vamos a hablar de lleno con estas 22 medidas que ha impulsado el gobierno, que también va en marco de una agenda que usted mismo propuso ya hace un año, la agenda de productividad, crecimiento e innovación. Así es, le hemos lanzado 22 medidas que lo que buscan hacer es fortalecer tres ejes. Uno, el del financiamiento, en donde queremos hablar de más financiamiento, pero no solo más financiamiento, sino mejor financiamiento, o sea, con tasas de interés más bajas para nuestras pequeñas, medianas empresas. Segundo elemento, las exportaciones de servicios. Nos parece que este es un sector en donde nuestra economía tiene un tremendo potencial de crecimiento. De hecho, las exportaciones de servicios en el mundo han venido creciendo muy significativamente y por lo tanto tenemos que aprovechar ese espacio que existe hoy día para promover la exportación de servicios. Y en tercer lugar, en conjunto también con lo que ustedes han lanzado, por ejemplo, con la Direcom, este Consejo Público-Privado para impulsar las exportaciones y su competitividad. Así es, van todos de la mano. Esto es el resultado precisamente de un trabajo conjunto que hemos estado haciendo, de cuáles son aquellas trabas, aquellos problemas, aquellas cosas que podemos resolver para poder dinamizar las exportaciones de servicios en nuestro país. Y en tercer lugar, simplificar trámites. Simplificación de trámites es siempre un elemento importante en la agenda de todo gobierno y tiene que ser un elemento permanente. Nosotros, de hecho, a fin de mes vamos a recibir, ahora a fines de abril vamos a recibir un informe de la OCDE precisamente sobre coherencia regulatoria, o sea, cómo establecer una rutina para poder ir mejorando la regulación, no solo de forma puntual, sino de forma permanente en el tiempo. Y ahí en simplificación de trámites también temas que afectan a los ciudadanos en su día a día. Así que creo que esta es una agenda que muestra, por un lado, medidas concretas respecto a cómo poder también incrementar la productividad, pero también creo que muestra algo que es importante y que es particularmente relevante en los momentos que estamos enfrentando, es generar una agenda de trabajo conjunto, un espacio para construir confianza. Las confianzas se tienen que construir día a día en base no solo a palabras, sino a hechos concretos, y nosotros creemos que el poner esta agenda sobre la mesa es precisamente aquello que nos permite construir en ese proceso de confianza. Usted habló de confianza y algo que ha sido fundamental, sabemos, ¿no es cierto?, que sin confianza no hay crecimiento económico, sin confianza no se genera, ¿no es cierto?, un trabajo asociativo entre las distintas instancias. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de entes gremiales, públicos, privados y también universidades. Yo creo que eso es fundamental. En esa misma línea, el mes de abril parece que va a estar muy prolífero en cuanto a desarrollo o lo que han hecho los comités pro inversión, los comités de los distintos gremios. Por ejemplo, vemos como la CPC en abril también va a entregar su informe sobre su propia comisión de productividad. También nos siento que va a pasar con la Comisión Nacional de Productividad que preside Joseph Ramos, y yo creo que también es interesante el Consejo de Manufactura, que es un ente que nace ligado a CIMED, pero usted también es parte de ese consejo. La idea, ¿no es cierto?, de transformar a nuestro país que no solo aporte un 10% del producto, sino que en 2030 ya aporte el 30% del producto, esencialmente la manufactura. Y ahí está la calidad, los talentos. ¿Cómo atraer los talentos? Bueno, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío como país. El cómo pasamos de ser una economía exportadora de recursos naturales a ser un país, una economía exportadora de conocimiento, de innovación, sin olvidarnos de nuestros recursos naturales, sino que usándolos como plataformas que nos permitan dar ese salto. Y déjame dar dos ejemplos. Nosotros somos un país minero. Yo creo que nosotros no podemos renunciar a ser un país minero, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país capaz de pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería,
Nosotros tenemos exportaciones hoy día en minería, en bienes y servicios de proveedores de la minería de 500 millones de dólares. O sea, estamos exportando 500 millones de dólares a estas, digamos así, en servicios de proveedores de la minería a nivel mundial. Si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio en Australia, nos daríamos cuenta que el equivalente para Chile serían más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Ese es el tipo de desafíos que tenemos que plantearnos. ¿Cómo nosotros hacemos y desarrollamos proveedores de clase mundial para la minería? ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, en sectores donde nosotros, junto, por ejemplo, con Noruega, somos los países líderes en materia de acuicultura? ¿Cómo mejoramos la productividad de esos sectores? Eso ha sido el trabajo de los programas estratégicos de Corfo, en donde, de hecho, ahora en abril vamos a lanzar todos estos programas. Y creo que, al final de cuentas, el trabajo es un poco como tú hiciste en tu descripción. Esto es un trabajo público, privado, donde están las empresas, donde están las universidades, los centros de formación técnica, el sector público, pensando en una agenda futura, tratando de establecer esa visión compartida de hacia dónde tiene que moverse nuestro país, porque ya no existe esta medida única que va a hacernos, nos va a permitir enfrentar los problemas de productividad que tenemos. Tenemos que tener una serie de medidas, son múltiples medidas cuya sumatoria va a permitirnos tener un impacto macroeconómico significativo. Y en esa misma línea también este sinceramiento de los valores económicos, como lo hace Rodrigo Vergara en el último IPOM, habla de las dificultades que tiene nuestro país para el tema del crecimiento, si vamos o no a retomar nuestro crecimiento potencial. Yo creo que eso es clave para el tema de las confianzas. Si se da un diagnóstico errado, la verdad que no se puede remar hacia adelante. La pregunta va por ese lado, o sea, obviamente que Rodrigo Vergara habla de las causas internas, de muchas políticas de gobierno, ¿no es cierto?, que pueden generar incertidumbre. Me imagino que estas dos medidas de gobierno van en línea a generar, ¿no es cierto?, o a derribar estas desconfianzas. A ver, yo creo que aquí es preciso hacer un análisis que integre dos desafíos que tenemos como economía. Una es, sin lugar a dudas, que tenemos el desafío de retomar mayores niveles de crecimiento. Nuestra economía es una economía que tiene más potencial de crecimiento que estamos exhibiendo y lo que hemos visto en los últimos meses. Lo dijo muy bien el ministro de Hacienda ayer. Las cifras que hemos visto han sido de alguna u otra forma decepcionantes, dijo él, respecto de lo que es lo que nuestra economía debiese exhibir. Y por eso hay que trabajar arduamente en recuperar mayores niveles de crecimiento. Pero también tenemos que plantearnos el desafío de poder crecer en términos potenciales más de lo que hoy día se estima podemos crecer. El Banco Central habla de 3,5%. Y ahí nosotros tenemos una tarea, que también es elevar esos niveles de crecimiento potencial. Entonces, no es solo acercarnos al nivel potencial, sino que estimular ese crecimiento potencial para que sea más alto. Y eso tiene, creo yo, la virtud que nos permite dividir las tareas entre lo que son las tareas de corto plazo, las tareas de mediano y largo plazo, que en un país como Chile es muy importante distinguir, porque muchas veces uno puede tener crecimientos altos en el corto plazo. Yo esto lo he dicho anteriormente, cuando el precio del cobre estaba alto, parte importante lo que vimos en términos de dinamismo económico en nuestra economía estuvo relacionado a esos altos precios del cobre y no nos permitió ver los desafíos en materia de productividad que estaban subyacentes en esa economía. El desafío de la productividad no es algo de los últimos 2 años, es un desafío que ya ha venido creciendo en el tiempo. Pero estábamos cómodos con un precio del cobre alto y la verdad que no éramos capaces. Siempre dicen que las crisis generan oportunidades de mejoramiento, oportunidades de lograr una mayor eficiencia. Y me imagino que todo esto va en esa misma línea. Absolutamente, y por eso te lo digo, porque no es solo el desafío de retomar crecimiento que nos permitan volver irnos al potencial, sino también el desafío de poder incrementar ese crecimiento potencial. O sea, son dos los desafíos que tenemos y yo creo que son desafíos que debiésemos tener de forma permanente en nuestra agenda, no solamente en la coyuntura, sino como un desafío país, es decir, cómo vamos a diversificar nuestra economía, cómo vamos a agregar conocimiento e innovación y que sea una agenda país. Esta no puede ser la agenda de un gobierno de turno, porque todas las medidas que uno tiene que implementar en esto trascienden el periodo de un gobierno de turno. ¿Y cuál es el feeling, por ejemplo, hacia los distintos gremios, hacia las distintas instancias privadas, que la verdad que han estado recelosas con respecto al desarrollo económico del país? Bueno, yo creo que aquí lo que tiene que haber es sentarnos en la mesa a trabajar de manera distinta, de manera constructiva, de manera propositiva. Y déjame darte un ejemplo de esto y que se puede hacer en nuestro país. Nosotros en los programas estratégicos, estos desarrollos de la minería, de la acuicultura, del turismo, programas, digamos así, los nuevos clústeres.
dijimos, mire, la forma como podemos construir una visión compartida respecto a cuáles son los desafíos que enfrentamos en estos sectores claves de nuestra economía, no es si nosotros contratamos un experto que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino si nosotros trabajamos entre las empresas, las universidades, el mundo académico en general, el sector público, en definir esa visión de hacia dónde nos podemos mover en estas áreas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adquirir más tecnología, para capacitar mejor? ¿Cuáles son las brechas en materia de innovación, de investigación y desarrollo que tenemos? Y después definir los instrumentos. Hemos estado trabajando en estos equipos, con estos equipos público-privados, por más de un año en cada una de estas áreas, precisamente definiendo esas agendas conjuntas. Creo que esa es la forma de trabajar, porque eso nos permite fijarnos una meta común de trabajo, una visión compartida de los desafíos, y de esa forma después implementar medidas que nos permitan cerrar esas brechas, aumentar la productividad, aumentar la competitividad de esos sectores. Yo creo que ahí está la clave en este trabajo público-privado. Y también con fechas prudentes y alcanzables, que yo creo que eso es fundamental. Estamos conversando con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aquí en Mirada Financiera. Estamos analizando cómo se viene este 2016, el año de la productividad, qué esfuerzos tiene que hacer el gobierno y también qué esfuerzos tienen que hacer los entes públicos, privados y también universitarios. Ministro, le quiero preguntar sobre las medidas, ¿no es cierto?, volviendo un poco a esta última batería de medidas que da dentro del marco de la agenda de crecimiento e inversión que ha desarrollado el gobierno hace ya más de un año. Y tiene que ver con las medidas que se anuncian, que por ejemplo los distintos expertos hablan que son medidas en el mediano plazo, que son medidas que no van a reactivar la economía hoy, mañana ni en un mes más. Y hablan, por ejemplo, de volver al tema de las concesiones, algo que ha estado, que sería una manera de reactivar en nuestro país concesiones en distintas áreas. Y eso ha estado un poco alicaído. ¿Qué le dice el gobierno con respecto a esa opinión que tienen los expertos? Bueno, para nosotros dos cosas importantes. La primera es que cuando los expertos hablan acerca de cuáles son digamos así, los condimentos necesarios para poder retomar crecimiento, se habla de confianza. Y se dice, mire, la confianza es fundamental para poder retomar mayores niveles de crecimiento de la inversión. Y si miramos lo que los economistas llamamos la demanda agregada, la inversión es un componente que tiene que crecer más. Y nosotros lo hemos dicho muy claramente como gobierno. Creo que este tipo de medidas, que además surgen en su gran mayoría de un diálogo entre lo público, entre lo privado, precisamente apunta y ayuda en esa tarea de elevar confianza. Las confianzas se elevan con acciones concretas, con hechos concretos. Y yo creo que nosotros lo que hemos hecho acá es poner sobre la mesa una serie de medidas que, independiente de sus periodos o sus tiempos de aplicación, lo que muestran claramente es un compromiso de parte del gobierno con el crecimiento, un compromiso también de parte del gobierno con estimular y con generar plataformas habilitantes para el surgimiento de más inversión privada. Entonces, eso por un lado. En materia de concesiones, nosotros como gobierno tenemos un compromiso con las concesiones. Ustedes han visto al ministro Undurraga hablando acerca de lo importante que es reactivar nuestra cartera en materia de concesiones. Y nosotros hemos dado una señal en esta materia. Una de las medidas que está planteada precisamente en esta agenda es el hecho de que las compañías de seguro y las AFP puedan invertir directamente en proyectos de infraestructura. ¿Por qué es tan beneficioso esto? Porque al final de cuentas tenemos la posibilidad de tener que esos proyectos que tienen una alta rentabilidad, que pueden tener una rentabilidad muy interesante, cuentan no solo con la posibilidad de realizarse, sino también con el financiamiento necesario para realizarse. Entonces, si esos proyectos son atractivos en términos de rentabilidad, se ven beneficiados los cotizantes del sistema de AFP en el sentido de que esas rentabilidades son mayores, y por otro lado los desarrolladores de los proyectos, por cuanto cuentan con financiamiento necesario. Entonces, ese es el tipo, creo yo, de discusiones que tenemos que tener en el país. Yo creo que hoy día a mí me ha tocado participar en una serie de desayunos últimamente de ACIME, de los distintos gremios, y yo creo que hoy día tenemos un terreno en donde podemos construir sobre la base de propuestas de futuro, de propuestas que incluso muchas veces no, como tú dices, no se van a ver materializadas necesariamente en el corto plazo, pero sí que marcan un rumbo y por lo tanto son decisivas para las decisiones de inversión. Estamos aquí conversando en Mirada Financiera con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, es minuto de hacer una pausa porque después vamos a tener que hablar, por ejemplo, del último reporte del Comité Pro de Inversión, del cual usted también es parte, y otros elementos que tienen que ver con la innovación y el emprendimiento. Hacemos una pausa. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común.
BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Seguimos aquí en Mirada Financiera, hoy haciendo una entrevista al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, antes de irnos a la pausa, hablábamos de este reporte del Comité Pro Inversión, que habla de más de 32.000 millones de dólares en espera de aprobación. Y fíjese que el 72% de los proyectos son energéticos. ¿Usted cree que la materialización de estas iniciativas podría ser la mejor propuesta reactivadora del gobierno? Bueno, yo creo que ese es uno de los ejes que tenemos que trabajar y seguir trabajando. Ustedes saben que nosotros durante el primer año una de las cosas que hicimos fue precisamente el generar una institucionalidad para agilizar proyectos de inversión, proyectos que cumplieran con todos los requisitos, de forma tal de que no tuviéramos esas largas esperas que muchas veces se producen. Y ahí creo yo que hay una cantidad importante de proyectos que muestran una cosa que creo que también es relevante decir. Cuando uno mira las cifras de inversión, tenemos una caída muy importante en proyectos de inversión de minería. Pero también es importante recordar que los ciclos de minería no se producen todos los años. Hay un ciclo particular y ustedes miren lo que ha pasado en Australia, lo que ha pasado en Perú, se produce un aumento importante de proyectos de inversión minera que han venido a la baja. Y afortunadamente hemos tenido una implementación de una agenda de energía que creo que ha sido muy importante para reactivar proyectos de inversión en materia de energía, que creo que también tiene un efecto muy importante sobre el crecimiento. Si miramos la última licitación, los precios de esa última licitación estuvieron por 40% por debajo de la licitación del año 2013. Eso es un tremendo empuje al crecimiento de nuestra productividad y de nuestro crecimiento. Y una materia que hasta algunos años atrás era considerada uno de los potenciales frenos al crecimiento, yo creo que hoy día está siendo abordada de manera muy seria y con una mirada muy concreta de reducir costos, de aumentar las inversiones. Y creo que también ahí tenemos el desafío de seguir generando más inversión, de seguir atrayendo inversión, también de traer inversión que genere un efecto, una externalidad positiva en materia de conocimiento, de esas inversiones que nos permitan generar más desarrollo tecnológico, que nos permitan desarrollar también más conocimiento. Y ahí está la exportación de servicios, del cual hablábamos dentro de las 22 medidas. Exportaciones de servicios que hablábamos un rato. Yo siempre doy el ejemplo de una fábrica de productora de software que está en Temuco, Everis. Y esta empresa lo que hizo con nosotros, trabajamos, nos dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos seguir invirtiendo, queremos seguir produciendo software de clase mundial, exportando ese software al resto del mundo, desde Temuco, pero para eso necesitamos tener 650 profesionales altamente calificados que puedan trabajar en nuestros programas, en nuestros procesos de programación. Y nosotros dijimos, bueno, busquemos los instrumentos y generamos instrumentos que están disponibles para todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para el desarrollo de proveedores, para el desarrollo de capital humano especializado y también para la adquisición de tecnología innovadora que permita mejorar los procesos productivos. Ahí, en ese caso particular, firmamos un acuerdo con las universidades regionales para formar ingenieros en informática capacitados, altamente capacitados de la región, para tener 650 nuevos programadores altamente calificados generando software, conocimiento que exportamos al resto del mundo. Creo que ese es el tipo de ejemplos que tenemos que también multiplicar en nuestro país. Bueno, ahí está un poco cómo hay que ligar, ¿no es cierto?, la oferta con la demanda. Y es importante, ¿no es cierto?, tener técnicos o personas que sean acorde a las necesidades que va teniendo el país. Ministro, si nosotros hacemos un catastro de los distintos sectores económicos, cómo están evolucionando y cuáles son sus proyecciones para este 2017,
2016. Por ejemplo, veíamos, ¿no es cierto?, cifras de la construcción, que el sector inmobiliario había tenido un boom bastante importante, si bien, ¿no es cierto?, el sector de la construcción solo el 30% tiene que ver con inmobiliario y otro 70% tiene que ver con otros proyectos que ha estado más bien parado por el tema del IVA con la implementación de la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted este 2016? ¿En qué sectores va a ir el ahínco, ¿no es cierto?, del desarrollo? Usted ha hablado de los clústeres, pero ¿hacia dónde? Porque hay sectores en el fondo que son intensivos, por ejemplo, en contratación de personal, de mano de obra, que también les interesa a ustedes que estén de una manera positiva para no generar mayor desempleo. Absolutamente. Nosotros tenemos hoy día una economía que creo que todos vamos a coincidir que es una economía desde el punto de vista macroeconómico sana. Y eso es muy importante. Porque pero lenta, ministro. Pero esas son las bases para poder aumentar el crecimiento. Yo creo que cuando uno enfrenta una economía que no está sana macroeconómica, lo que uno habla es más bien de cómo evita escenarios malos. Aquí yo creo que nosotros lo que podemos hablar es cómo nosotros incrementamos el crecimiento. Entonces yo creo que ahí yo creo importante mirar la mitad del vaso medio llena. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos el desafío de aumentar el crecimiento. Lo tenemos y lo hemos dicho muy claramente. Ahora, tenemos un tipo de cambio alto y eso es bueno. Una economía exportadora como lo es nuestra economía. Acuérdense que nosotros tenemos acuerdo de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo hoy día. O sea, acceso privilegiado a todos esos mercados. Con un tipo de cambio real más alto, significa que somos más competitivos en sectores exportadores. Y ahí es donde yo creo que tenemos un importante trabajo. Ustedes han visto las cifras de lo que fue el turismo en nuestra temporada estival, o lo que han sido las cifras de turismo en general, un sector exportador, porque al final de cuentas un tipo de cambio más alto nos hace más competitivos. En términos reales somos más atractivos como país cuando el tipo de cambio está más alto. Primero porque los turistas extranjeros nos prefieren, por cada dólar reciben más peso, y segundo porque para los turistas nacionales se hace más atractivo veranear en Chile, y las cifras creo que del verano, si algo mostraron, fue un fuerte dinamismo en este sector. Ahí tenemos un tremendo desafío en materia de promoción de nuestro país en el resto del mundo. Nosotros invertíamos en promoción la mitad de lo que hacía Perú el año 2014. Y estos 2 años vamos a haber aumentado cerca de un 65% los recursos en materia de promoción internacional, de forma tal de poder atraer más turistas extranjeros a nuestro país. Otra área que se ve beneficiada naturalmente por precios más altos del tipo de cambio es el sector de la agricultura. Y ahí nosotros como país tenemos una tremenda ventaja en producción de alimentos saludables para el resto del mundo. Ayer yo visitaba una planta que precisamente lo que estaba trabajando en agregar valor agregado, un proceso que le permitía pasar a seco, manteniendo todas las propiedades de esos alimentos, de las frutas. Y eso es pura generación de valor agregado, puro conocimiento, con un potencial exportador tremendo. Ahora, ¿tenemos mucho que hacer en esa materia? Absolutamente, pero de nuevo, con un tipo de cambio más alto, eso genera también incentivos correctos para poder desarrollar esos sectores. Entonces yo creo que aquí hay una mirada importante en materia de lo que son aquellos sectores transables exportadores. Ministro, ¿y cómo generamos, ¿no es cierto?, los incentivos correctos para ir en la mente de los inversionistas, que muchas veces, ¿no es cierto?, hay oportunidades, pero hay un ánimo a no invertir tanto en nuestro país? Yo creo que, ¿por qué soy como un poco reiterativa con esas preguntas? Porque eso es lo que genera el círculo virtuoso. Eso es lo que genera el círculo virtuoso en un mundo que está altamente globalizado, y en un mundo y en un vecindario en el cual nosotros estamos dentro de los mercados emergentes. Y obviamente que un Brasil que no esté tan bien nos pega a nosotros. Una Argentina está despegando, pero en un ambiente distinto. Nosotros tenemos causas no solo exógenas, sino también endógenas. Bueno, nosotros hemos dicho que tenemos que recuperar las confianzas, lo hemos dicho y la palabra confianza al final de cuentas se utiliza como ese intermedio entre lo que es la necesidad para poder reactivar la inversión, para poder tener mayores niveles de crecimiento a través de esa inversión. Y yo creo que nosotros hemos sido muy honestos en reconocer que tenemos que trabajar en materia de confianza, y lo hemos dicho muy claramente. En parte importante, lo que ayer anunciamos, lo dijimos de manera muy clara: nuestra economía puede crecer más y tiene que crecer más. Hay un escenario externo menos favorable, absolutamente, pero mirando hacia adelante, nuestra economía tiene potencial de crecimiento mayor del que estamos exhibiendo, y por lo tanto la tarea aquí no es, digámoslo así, excusarnos en lo que son las condiciones externas, sino decir,
reconocer, porque creo que también es importante reconocer que el escenario externo no es favorable, pero al mismo tiempo decir que nuestra economía tiene potencial de mayor crecimiento y la tarea debe ser alcanzar esos niveles y seguir aumentándolos, como te decía anteriormente, sobre la base de productividad. Y ahí yo creo que no hay una fórmula mágica, pero sí creo que tenemos que ser capaces todos los actores de tener una discusión distinta. Podemos tener diferencias, y yo creo que es natural que tengamos diferencias en distintas materias, pero nuestro país ha logrado demostrarle al mundo que sobre la base de instituciones, sobre la base de acuerdos de largo plazo, se puede generar cambios muy significativos. Muchas veces nos olvidamos, pero Chile era un país de $5.000 per cápita al retorno a la democracia, y hoy día somos un país de $23.000 per cápita ajustado por paridad del poder de compra. O sea, un tremendo avance en estos últimos 25 años. Y creo que eso, el mismo espíritu, es el que nos debe llevar hacia adelante, el que nos debe guiar. Y para eso creemos nosotros que tenemos que avanzar con esfuerzo en generar los más amplios consensos posibles, los más amplios acuerdos posibles, las agendas comunes en donde todos ganemos en materia de productividad, porque la productividad además es un tema en donde todos ganamos. Si hay más productividad, son mejores los salarios, a las empresas les va mejor, creo que se generan más empresas, más empleo. Entonces, creo y obviamente que eso va en pos, ¿no es cierto?, disminuir la desigualdad, porque todos hemos dicho que la desigualdad, la mejor forma de reducirla es a través del crecimiento. Cada punto de crecimiento genera, ¿no es cierto?, una mayor igualdad. Pero yo creo que más importante aún es el hecho de que la productividad no solo aumenta el crecimiento y el efecto que pueda tener el crecimiento en sí mismo sobre la desigualdad. Un incremento de la productividad que vaya sobre los ejes más importantes de productividad en nuestro país también contribuye decididamente a disminuir la desigualdad en nuestra economía. Déjame darte dos ejemplos. La productividad de una empresa pequeña en Chile es 1/4 de la productividad de una gran empresa. En un país desarrollado, la diferencia entre la productividad de una empresa pequeña y grande es algo así como 1/4. La productividad de una empresa pequeña en un país desarrollado es casi 3/4 de la productividad de una empresa grande. Sigue siendo menor, pero esas diferenciales de productividad, si esas dos empresas tuvieran el mismo capital, el mismo trabajo, una produce 4, la otra produce 3. En Chile una produce 4 y la otra produce 1. Entonces, ahí hay una brecha de productividad que hace imposible que esa empresa pequeña pueda ser competitiva. Nosotros hemos dicho que para poder aumentar la productividad y el crecimiento y disminuir la desigualdad, esa empresa tiene que tener mayores niveles de productividad. Y ahí se requiere más y mejor financiamiento. Y ahí están 8.000 millones de dólares que están insertos dentro de las medidas que se anunciaron recientemente. Se requiere apoyo en gestión. Los centros de desarrollo de negocio que nosotros lanzamos, vamos a tener 50 centros de desarrollo de negocio que fueron un apoyo del gobierno estadounidense. Lo que hacen es sentarse con un empresario, apoyarlos en su plan de negocio, mejorarle sus productos, ayudarlos a mejorar su plan de comercialización, de marketing, pura productividad. Eso genera más crecimiento, pero también más igualdad, porque esa pequeña empresa puede crecer, puede mejorar su negocio, puede aumentar su contratación de empleo. Y lo mismo vemos en sectores como la minería. Si tú le permites a todos esos proveedores de la minería nacional el poder ser proveedores de la minería internacional, también vas a hacerlos crecer y vas a generar más igualdad en ese sector. Entonces creo que la productividad tiene en el caso de Chile, tiene la virtud de que nos da más crecimiento, pero también más inclusión. Ministro, nos quedan 2 minutos y estamos hablando, ¿no es cierto?, del año de la productividad. Me gustaría saber cómo está la productividad por casa, porque obviamente que el gobierno tiene que hacerse más productivo internamente. Me imagino que ustedes están desarrollando programas que tienen que ver con el desarrollo de mayor tecnología para ser más rápido, más productivo. Así es. Nosotros queremos instaurar una lógica, una rutina de mejoras de productividad, de innovación en el sector público. Para eso la agenda de productividad incluía como una de esas medidas la creación de un laboratorio de gobierno. ¿Qué es eso? Laboratorio de gobierno es una institución que lo que se preocupa de hacer, bien ágil, bien dinámica, que lo que se preocupa de hacer es de buscar proyectos en el sector público donde podamos innovar, mejorar la productividad y de esa forma mejorar los servicios del sector público. Queremos simplificarle la vida, reducir los trámites, reducir la espera en el sector público, y para eso el laboratorio de gobierno quiere construir sobre algo que nosotros ya hemos hecho en el pasado. Lo que se hizo en materia de Chile Compra, o lo que se hizo en materia de impuestos internos con las declaraciones en línea del Servicio de Impuestos Internos. Creo que son demostraciones que Chile puede innovar a nivel del sector público, pero tenemos que transformarlo en una rutina. Lo que estamos haciendo en materia de escritorio empresa, poner todos los trámites que una empresa tiene que realizar para poder operarse
para operar un empresario tiene que saber para operar esa empresa. Me parece que es un avance tremendo. Vamos a partir en mayo con el primer piloto de este escritorio empresa, donde la empresa van a poder realizar todos sus trámites en línea sin tener que deambular por distintos servicios públicos. Eso creo que también es un tremendo avance y un apoyo en materia de desarrollo tecnológico del sector público. Bueno, es importante partir por casa con el tema de la productividad y obviamente hay que generar instancias más productivas a lo largo de nuestra economía. Ministro, 1.000.000 de gracias por haber compensado con Mirada Financiera, dando una visión sobre lo que está pasando en este 2016, sobre las dificultades que tenemos como país, pero también sobre las oportunidades. Así es, tenemos muchas oportunidades y creo que es importante el que entremos en esa etapa en donde busquemos esas oportunidades, veamos qué tenemos que hacer, así que te agradezco enormemente esta entrevista. Muchas gracias, ministro. Si finalizamos Mirada Financiera, la invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.